De vuelta con ustedes en el 30 Te Ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, la contingencia, la información, los datos útiles y el servicio que nos caracteriza. Canal 30 sirve a la comunidad, sirve a sus televidentes y esa es la principal motivación. Y por lo mismo también queremos agradecer a un profesional de la salud que se ha dado el tiempo para poder acompañarnos en el programa de hoy. Si usted quiere plantear alguna inquietud a propósito del tema que vamos a abordar inmediatamente, le invitamos a que nos llame y que participe, nos envíe un mensaje al WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, y por cierto, también lo puede hacer llamándonos al 73256-1630, 73256-1630. Un tipo de medicina alternativa que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mecánicos del sistema músculo-esquelético, es lo que define a la quiropraxia. Y un experto en la materia, quiropráctico, kinesiólogo del Centro Médico y Rehabilitación Quiroquines San José, de la comuna de San Javier, Germán Herrera, Dinamarca, nos acompaña hoy en el programa. Germán, bienvenido al 30 Te Ayuda, gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno darnos esta oportunidad porque todavía la quiropraxia muy poco se conoce en Chile y muy poco la gente entiende qué es lo que hace la quiropraxia. Bueno, vámonos a lo más elemental de todo. ¿Qué es la quiropraxia? Bueno, mira, la quiropraxia nació en el año 1891, en esos años con David Palmer en Estados Unidos, que era un biomagnetista. Y de esos años nació la quiropraxia, o sea, en Estados Unidos hay una universidad que es exclusivamente de quiropraxia. En Chile, como bien tú lo decías, es una medicina complementaria todavía porque no es una profesión de salud. O sea, eso hay que dejárselo súper claro a la gente porque la quiropraxia no es profesión de salud, sino que es una medicina complementaria que casi siempre o casi todos los quiroprácticos en Chile son kinesiólogos o médicos u odontólogos. Y existen dos escuelas, que una es de 2004, que es el Colegio Quiropráctico de Chile, que está con personalidad jurídica, y el otro es la Universidad Central, que son los que dan la carrera, y el otro como curso de quiropraxia. Y como lo decía, todos los quiroprácticos en Chile en este momento es una medicina complementaria, entonces puede ir cualquier persona. Y es de primera atención. En cambio, los kinesiólogos somos segunda atención. Correcto. La quiropraxia en sí trabaja directamente con lo que es la liberación de las subluxaciones vertebrales o de articulaciones. Entonces nosotros tenemos el sistema nervioso central, que es el cerebro, que todos lo sabemos, y la médula espinal, que es nuestra amiga columna, que trabaja directamente con los órganos del cuerpo. Entonces en todas las vértebras, entre las vértebras donde están los discos, nosotros tenemos una línea de nervios que salen hacia el resto de nuestros órganos, y todos nuestros órganos funcionan a base del sistema nervioso. Entonces, si tú por algún traumatismo, por alguna caída, por algún accidente o por alguna malformación congénita, tienes algún problema en la articulación de la vértebra y se produce una subluxación, o sea, esa subluxación puede comprimir esa raíz nerviosa y tu órgano va a funcionar mal. Entonces, ¿qué es lo que hace la quiropraxia? Es liberar esa compresión neurológica para que el resto de nuestros órganos funcionen bien. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra esa descompresión para facilitar un buen funcionamiento del organismo? Mira, yo traía mi maquinaria ahí, pero como esto es una conversa, sí. Entonces, pero yo trabajo, por decirte, con un termoscan. Antes de la evaluación, o sea, se hace una evaluación palpatoria, una evaluación con disfunción articular, si tú ves que hay un lado que está más móvil que el otro, una pelvis que está en alteración, que está más con un balance superior, o sea, todo eso se hace una evaluación primero postural. Después yo ocupo bastante el termoscan, que el termoscan, como bien la palabra lo dice, te regula o te va a dar una imagen más clara de dónde están las subluxaciones y dónde hay un aumento de temperatura, y eso te indica cuál es la vértebra que tú también tienes que ponerle ojo para trabajarla. Eso se hace con una terapia de alta velocidad o de mediana velocidad, pero ahí tú tienes que ir trabajando cuál es en sí el tratamiento que le vas a dar al paciente. Porque también tenemos pacientes con banderas rojas, que le llamamos nosotros, que son pacientes que tú no le puedes hacer la quiropraxia, que es paciente con problemas de artritis reumatoide, pacientes con fractura, pacientes con un cáncer con metástasis que no está controlado. O sea, son pacientes que en sí hay que ponerle un poquito de ojo, que no pueden trabajar lo que es la quiropraxia con ellos. Yo soy bien así en ese aspecto, o sea, yo siempre le digo a mis pacientes, usted puede o no puede hacerlo. Y es importante porque entendiendo que muchas veces la magnitud de alguna compresión mecánica
puede suponer una serie de disfuncionalidades que quedan en evidencia en la vida cotidiana. Esto es, a ver, para orientar un poquito, para crear la imagen mental del televidente. Esto es obviamente una evolución de lo que alguna vez uno conocía como el famoso compositor de huesos que iba al cual acudían los futbolistas después de los partidos bien intensos del fin de semana. Así es, claro. Mira, lo que pasa es que, por decirte así como hablando de una patología, dos patologías que son bien comunes, que es por decirte la lumbociática. O sea, a la gente de repente le duele la espalda y eso es un lumbago, porque es la inflamación de los músculos lumbares. O sea, hay una disfunción de esos músculos, se produce una contractura muscular y hay una lumbalgia. Pero cuando ya ese lumbago, especialmente a lo mejor el músculo piramidal, que es el que está justo en el espacio donde pasa el nervio ciático viene del E4, L5, S1, S2, S3, o sea, de la columna lumbar baja, primera sacra, y llega hasta la planta del pie, para que la gente entienda como más clarito, hasta el dedito gordo del pie. Entonces, cuando hay una disfunción en la extremidad inferior, también podemos pensar de que esa disfunción se está produciendo porque hay una alteración en el sistema nervioso lumbar bajo, primera sacra. Entonces, si ese dedito gordo está dormido, hay una parestesia, hay una disfunción, o sea, no podemos solamente quedarnos con ese dedito que está doliendo, sino que tenemos que buscar qué es lo que está pasando hacia arriba en el nervio femoral por la parte anterior o en el nervio ciático que viene por la parte posterior. Entonces tenemos que ponerle harto ojo a lo que es la columna. Igual que el manguito rotador, pues típico manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular. La gente le duele el manguito rotador porque hay una alteración en esos músculos, pero supraespinoso lo inerva C5. Entonces, si lo inerva C5, también tenemos que trabajar el manguito rotador, pero preocuparnos de C5, que algo está pasando arriba. Claro. Y es súper simple, o sea, C6, C7, C8. O sea, ahí están los tres nervios que llegan hacia la mano y te inervan hasta los deditos de la mano. Correcto. O sea, entendiendo que desde aquí se puede controlar incluso el movimiento de cualquiera de tus extremidades. Todo. La columna es nuestra madre. O sea, así hablándolo como para que se entienda. Si tú tienes una disfunción articular en la columna, alguna discopatía, alguna protrusión discal, alguna hernia, alguna anterolistesis, retrolistesis, o sea, muchas patologías que tenemos en la columna, puedes producir una parestesia hacia las extremidades superiores, hacia las extremidades inferiores. O sea, antiguamente, como tú recordabas los componedores de hueso, sí. Las guaguitas antiguamente cuando les dolía la guatita, había un cólico, estaban con muchos gases. ¿Qué es lo que hacían? Iban a una señora que le tiraba L4, le sonaba L4 y la guaguita defecaba. Claro. O sea, sin saber que en esos años esas abuelitas o esas señoras estaban haciendo quiropraxia porque estaban estimulando la musculatura de la pared del colon y la pared digestiva. Entonces, sacaban esa subluxación y soltaban y estimulaban la musculatura. O sea, era un ejercicio más primitivo, más artesanal, claro, que ya luego con el paso de los años se fue perfeccionando a partir de fines de 1800, claro, con los estudios que tú bien mencionabas. Sí. Ahora, evidentemente, cuando uno habla de un problema quiropráctico, muchas veces no necesariamente hay que centrarse siempre en la espalda, porque bien usted lo mencionaba, Germán, en el sentido de que si me duele un dedo de la mano o del pie, o quienes hemos tenido lesiones en las rodillas, muchas veces eso también puede acarrear problemas en la espalda, ¿no? Claro, lo que pasa es que el dermatoma de L4, póngale, tú tocaste un tema, el dermatoma de L4 pasa justo sobre la patela. Ya. O sea, hace esta parte superior y pasa sobre la patela. Entonces, nosotros tenemos que seguir muy bien la parte motora del paciente. Cómo va evolucionando, o sea, el paciente hay que mirarlo desde cuando llega a la sala de espera hasta cuando llega a tu box. O sea, ver cómo camina, cómo se para, si se para con dificultad, no se para con dificultad, le cuesta dar el primer paso. Y todo eso ya entra en lo que es la anamnesis del paciente para tú ya después tener como un foco claro cuando llega al box, qué es lo que tú tienes que hacer. Y aparte todo lo que tú le preguntas al paciente, o sea, las consultas que tú le estás realizando, qué le cuesta hacer, hace cuánto que está con ese dolor, ha sentido una parestesia, un adormecimiento, un hormigueo, cuánto tiempo. Entonces todo eso va evolucionando. Pero sí, yo siempre tengo súper claro que uno como profesional no puede trabajar solo. O sea, si tú no eres capaz de resolver ese problema, tienes que derivar. Para eso está el traumatólogo, para eso está el neurólogo, para eso está el neurocirujano. Entonces podemos trabajar entre todos un equipo y buscar la solución al paciente de mejor forma. ¿Cómo se ve la quiropraxia hoy por hoy desde el punto de vista de la ciencia médica, entendiendo que es una medicina alternativa todavía? Claro, mire, lo que pasa es que en Chile la quiropraxia es como la masoterapia, como la acupuntura, o sea, una medicina complementaria. Estudios acá en Chile así como muy grandes, muy
importantes no existen. Pero el mejor estudio que tú puedes hacer es el estudio que tú haces directamente en tu propia consulta. Por decirte, yo mi tesis de quiropráctico la hice con una paciente mía, que me llegó con 59 grados de escoliosis, con radiografía en mano. Después de aproximadamente 10-11 quiropraxia, lo bajamos 9 grados de COP. O sea, 9 grados de ángulos de COP a una escoliosis de 59 grados. O sea, quedó entre 50 y 51. Entonces, eso también a ti te demuestra que sí, lo que se hizo, sí hubo relación a la mejoría que tuvo el paciente. Y ella fue mi paciente tesista. Claro, la paciente 1. Mi paciente 1. Claro. Así que en realidad, por eso te digo, o sea, estudios, yo creo que siempre el mejor estudio que tú puedes hacer como profesional es como lo mismo que te van diciendo tus pacientes, cómo se sienten, cómo se van, ha mejorado, no ha mejorado. Y el paciente que vuelve es porque estuvo bien. Claro. Y eso pasa bastante. Germán, ¿a qué edad ya es recomendable poder comenzar a practicarse una quiropraxia cuando una persona sufre alguna dolencia articular que eventualmente podría tener alguna relación con una cuestión postural? Porque muchas veces, y me pasa a mí mismo también, que de repente uno se anda encorvado, sí, ¿no? Que se te cae la cabeza, literalmente. La cifosis dorsal se produce. Y eso a veces se da de forma, inconsciente. Entonces, claro, por lo mismo, todo eso también va provocando algunos problemas que con el paso de los años ya se comienzan a notar. Y ahí ya empiezan las sugerencias de los que más saben de la friega del carnet. Claro. Pero muchas veces no están así. Puedes ocultar algún problema mayor. Sí, pues mira, bueno, yo siempre lo explico a las mamás que tienen hijas mujeres, ¿cierto? Específicamente cuando hay una edad de desarrollo mamario, casi todas las niñas tienden a ocultar su desarrollo mamario y hacen una antepulsión de hombro. Sí, exacto. Y al hacer una antepulsión de hombro, hacen una antepulsión de cabeza. Y eso te produce una hipercifosis dorsal. O sea, tú después miras a la niña y las niñas andan así. Claro. El uso de la mochila, o sea, la mochila tienen dos correas. Cuando te la pones a un puro lado y andas con mucho cuaderno, mucho libro, o sea, tu cuerpo empieza a hacer un descenso de un lado de tu cuerpo. Y eso también te puede producir una lateralidad de la columna y ahí estamos propensos a tener una escoliosis. Entonces, hay cambios estructurales que sí te pueden ir demostrando. O sea, ahora estamos súper claros con el tema del teléfono. O sea, estamos así todo el día. El computador, la idea es que siempre el computador esté a una línea visual, donde tú estés así. Pero siempre estamos así. Exacto. Entonces, las posturas también te empiezan a producir un cambio de la posición de la columna. Y eso te puede llevar a una protrusión discal en la parte cervical, una discopatía cervical, una hernia cervical. Entonces hay que trabajarla y para eso están los correctores posturales, están los tratamientos fisiológicos, está la quiropraxia, está la kinesiología. O sea, hay profesionales que pueden trabajar esas malformaciones o malas posiciones de los pacientes. Tú decías que hay algunos pacientes que por su condición de salud es más recomendable que no se traten con la quiropraxia, sí, pero en el caso de los que sí pueden hacerlo, ¿cuál es el rango? No, desde niño recién nacido. Incluso. O sea, sí, incluso hay una doctora quiropráctica, la doctora Chano, creo que es la señora doctor Tello. Ella trabaja específicamente, especialista en girar guaguas antes del parto, para que puedan volver a tener un canal del parto y tengan un parto normal, natural. Correcto. Así que, o sea, se puede hacer siempre, sí, como te digo, haciendo una buena anamnesis del paciente. O sea, siempre el profesional tiene que hacer una buena anamnesis del paciente. O sea, hipertenso, diabético, incluso, ¿por qué? Porque quienes estudian un poco la quiropraxia, hay unos estudios que dicen que se pueden producir unas disecciones de la arteria vertebral si tú haces una mala manipulación. Entonces hay que preocuparse bastante si el paciente está deshidratado, si nuestro cuerpo está hidratado, han tomado harto líquido. Entonces también podemos, si vas donde no tienes que ir, producir problemas tremendos en la salud que pueden de repente ser irreversibles. ¿Qué afecciones puede tratar la quiropraxia y que eventualmente pueden considerarse como una mejoría a una condición patológica de un paciente que puede verse afectado por esto? Específicamente, todo lo que sea una disfunción articular. O sea, lo que te explicaba anteriormente, si existe una vértebra que está subluxada, hay un nervio que se va a comprimir y eso te va a dar una disfunción.
por decirte epicondilitis, cuando el paciente llega con un dolor en el codo, tienes que trabajar la parte del dolor, el punto de dolor, pero también tenemos que preocuparnos que cuál es el nervio que pasa por esa parte y dónde tenemos que trabajar en la parte superior. Entonces de repente solamente con hacer un ajuste o una manipulación de esa vértebra vas a bajar el dolor a lo mejor un 50, un 60%. Pero, o sea, podemos trabajar. Específicamente lo que a mí me llega es hernias de columna, discopatías de columna, protrusiones discales, epicondilitis, manguito rotador, túnel carpiano. O sea, son patologías que vienen directamente del sistema nervioso. Claro. Entonces, por lo mismo, hay que irse un poquito más atrás de la patología. Hay que empezar, como se dice, a historiar un poco al paciente. Al paciente. Entender sí. también cuáles han sido sus conductas a lo largo de los años, cuáles han sido sus hábitos a favor y en contra, claro. Y a partir de eso armar el cuadro y comenzar el proceso de tratamiento de una persona que enfrenta alguna claro, complicación. Porque, mira, incluso una contractura muscular puede producirse por el consumo de alcohol. No me digas. Claro, ¿por qué? Porque el alcohol tiene químicos, ¿cierto? Y eso produce que el músculo no funcione tan bien, entonces no se hidrate con el líquido que debería hidratarse y produce que más se contracture el músculo. Correcto. La fibra muscular. O sea, podríamos decir de que la quiropraxia trae consigo una serie de beneficios que pueden ser a bien considerados por un paciente. Sí, mucho beneficio, mucho beneficio. Como te digo, hay mucha gente que aún no la conoce, ¿cierto? Y de repente le da miedo cuando ven los TikTok y que suena el cuello cuando hace un ajuste cervical, claro. Y la gente lleva como muy tensa. Pero yo le digo, no duele porque no es el hueso el que suena, o sea, son las burbujas de hidrógeno que se producen cuando hay una subluxación, entonces nosotros después ajustamos esa vértebra, reventamos esa burbujita para que esa articulación vuelva a su posición y eso es lo que suena. Correcto. Entonces no es que nosotros estemos trabajando así como tratando de fracturar una faceta en la columna, ¿no? Claro. O sea, no es hueso con hueso en el fondo. No, porque al final no te va a chocar un hueso con hueso porque todas las articulaciones tienen unas carillas articulares para impedir que choquen hueso con hueso. Ahora, ¿cuándo no debe hacerse una quiropraxia? ¿Frente a qué tipo de escenario? Usted decía hace un momento que hay ciertas condiciones médicas a los cuales un paciente se vería impedido de acceder. Así pero en otro escenario, ¿cuándo no debería hacerse una quiropraxia? Un paciente con dolor muy crónico. O sea, si tú vienes con una tortícolis muy crónica, o sea, que ya estamos hablando de muchos días de evolución, con mucho dolor, con una lateralización de la cabeza, o sea, no le puedes hacer una quiropraxia a un paciente con dolor. ¿Por qué? Porque si tú le haces una quiropraxia al paciente con dolor y ese músculo está contracturado, o sea, está apretado, tú lo vas a forzar. Puedes producir un desgarro de ese músculo, incluso le vas a aumentar el dolor al paciente o le puedes producir un edema en el lugar del dolor. Entonces, ese paciente con dolor crónico no puede hacerse quiropraxia. Los pacientes con dolor crónico, con artritis reumatoide, con cáncer, con metástasis, con fracturas, son banderas rojas. Los otros pacientes hay que hacer una buena anamnesis para poder llegar a darle una solución al paciente y decirle, mire, esto es lo que podemos hacer, a lo mejor lo podemos trabajar con un masaje descontracturante, una manipulación de baja velocidad, pero a lo mejor ahora por esta sesión no podemos hacer una manipulación de alta velocidad. O sea, hay que ir en un proceso escalado, claro, progresivo. Sí, y trabajando. Poder alcanzar ese punto preciso donde, ok, este es el momento. Claro, claro. Y este es el tratamiento que tenemos que hacer con el paciente. Germán, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, disfruta del deporte, está practicando actividad física y deportiva, sufre un tirón, sufre una caída? No sé, los deportistas más jóvenes que realizan actividades más riesgosas, ciclistas, quienes andan en un roller, en un skate, caen, se sufren una suerte de torcedura de muñeca. ¿Qué pasa en esos escenarios? Mira, lo que pasa es que, como tú lo dices, una torcedura es más relacionado a un E15. Claro. ¿Ya? O sea, es lo mismo que pasa con los jugadores cuando van corriendo y queda el pie trabado, específicamente en las canchas sintéticas, queda el pie trabado y hacen una eversión o una inversión del pie y produce un E15. El E15, yo siempre le digo a los pacientes, el E15 es simplemente la distensión del ligamento. O sea, por decirte, la muñeca, como tú dices, o sea, todas nuestras articulaciones están afirmadas con ligamentos. Claro. Entonces, cuando tú te apoyas y tienes una flexión o una extensión más allá de lo normal, ese ligamento se estiró más allá de lo normal y sufrió. Tenemos opción de que ese ligamento se corte, parcial, total o no se corte, pero sí duele, o sea, el 15 grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Qué es lo que hay que trabajar con ese paciente? Si el dolor persiste, o sea, inmediatamente frío, ¿cierto? Inmediatamente frío para impedir y producir una vasoconstricción, impedir que eso se inflame.
Si el dolor persiste por 48 horas, 24 48 horas, ya hay que ir al profesional para que le saquen una eco de parte blanda y ver cuál es el daño que tiene ese ligamento. Correcto. ¿Por qué? Porque de repente la gente no va donde los profesionales y gastan dinero, gastan tiempo y después de 1 o 2 semanas, cuando no hay ninguna mejoría, se acuerdan de los profesionales y ahí van. Y ahí se dan cuenta que tienen que sacar resonancia, que hay que sacar eco y miles de otras cosas para poder llegar al problema. Pero acá lo primero es inmovilizar la articulación, colocar hielo, algún analgésico que le dé algún médico, algún profesional de salud. Si él persiste 48 horas, estudio complementario y ahí seguimos con traumatólogo, con kinesiólogo, como lo diga lo que es la ciencia médica. Correcto. Y ya una vez que la ciencia médica puede ayudar a estabilizar la condición del paciente, se podría acudir a la quiropraxia. Ahí, claro, y el fisioterapeuta. O sea, al final, por lo menos en mi parte, mezclamos todo lo que es siempre la fisioterapia con la quiropraxia, o sea, la kinesiología con la quiropraxia. Y eso es buscar una buena funcionalidad al problema. Sin individualizar naturalmente, pero ¿cuál es el perfil de los pacientes que acuden a su consulta, Germán? La verdad, de todas edades. Ya. Sí, de todas edades, porque son patologías que la puede tener una escoliosis, por decirte, hoy día me han llegado muchos informes de escoliosis, que hay muchos chicos que están postulando a las Fuerzas Armadas, sí. Y como les mandan a hacer esas radiografías de columna, entonces ayer y hoy día muchos chicos así como, don Germán, ¿cuánto es la escoliosis que tengo? ¿Cuántos son los grados? Y hemos tratado de ayudar en ese aspecto un poquitito. O sea, yo sé que es un informe que lo manda el médico, un radiólogo, sí, claro. Pero sí lo podemos interpretar y ayudar un poquito a ese problema o a esa incertidumbre que tiene el paciente. Ahora, también me imagino que muchos hombres y mujeres que trabajan de pie sufren de la cintura. Sí, pues ahí están las hernias, las protrusiones, cuando hacen una sobrecarga, un sobreuso, una mala posición, por decirte, cuando de repente estamos acostumbrados, se nos cae un objeto al suelo y lo único que hacemos, flexionamos columna y recogemos el objeto. Un saco, lo que sea, recogemos el objeto. Pero la posición normal, ergonómicamente, ¿qué es lo que es? Doblar la rodilla, flexionar la rodilla, tomar el objeto y pararnos, para que la fuerza la hagan las piernas. Exacto. Pero si los agachamos de esta forma hacia adelante y tomamos el objeto pesado, el que levanta el objeto y todo ese peso es la columna lumbar pierna baja. Recta muchas veces. Claro, y de la L2 hacia abajo tenemos la caudequina, entonces no es esa maciza médula que lo afirma, sino que casi siempre las hernias están en esa parte porque ahí tenemos la caudequina, o sea, como que el nervio, la médula, se dispersa igual que una cola de caballo, sí, en varios nervios, y por eso es que es más débil y ahí se pueden producir más fácil las hernias. Germán, ¿y el ajuste es doloroso? Nada, no duele. Ya. Yo tenía mucho miedo cuando estudié quiropraxia porque lo hacíamos entre los compañeros en las prácticas. Y la verdad, después me di cuenta, yo tenía un acortamiento de esta extremidad por un accidente vehicular que tuve y unas cefaleas tensionales tremendas. Y la verdad que después que conocí la quiro, de primera no tenía ninguna fe. Y lo digo así como muy abiertamente y en confianza, ninguna fe. Porque uno decía, oye, ¿cómo con un sonido te va a pasar algo? ¿Se te va a aliviar un...? Cuando lo empecé a sentir y empecé yo a sentir los alivios, de verdad es otra cosa. Es otra cosa y sí te puede cambiar bastante. Entonces podríamos decir de que el tratamiento quiropráctico es seguro. Es seguro, pero según quién te lo realice. Ajá. Porque por decirte, yo un día tuve una experiencia acá en el centro de Naparto, un local X en San Javier, que unos chicos iban bajando un auto, un chico como que se tropezó y el otro amigo lo pesca por atrás, lo sienta en la solera y le tira sus manos hacia atrás y pone su rodilla en la columna. Y así como de gracia, oh, mira cómo le sonó. Yo los miré así como... No es ese el camino. No, o sea, no es lo correcto, porque eso puede producir una fractura de la columna. O sea, la columna es un hueso óseo. Puede producir una fractura, puede producir un pinzamiento neurológico. Eso te puede dejar con una disfunción de una articulación. Entonces, por una gracia, no. Germán, y en el caso de alguna dolencia, que por ejemplo, ante la regularidad de las actividades cotidianas, estamos mucho tiempo sentados ante las pantallas, hay sedentarismo, hay obesidad, ¿hay algún ejercicio que podamos hacer en casa para tratar de mitigar un poco el dolor previo a llegar obviamente a las manos de un quiropráctico o de un profesional de la salud? Siempre la elongación es lo principal, ¿ya? Porque lo que duele es porque el músculo no tiene su funcionalidad, entonces el músculo tiene la capacidad de contraerse pero no de estirarse.
O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos los tendones, que es lo que afirma el músculo. Entonces, ¿por qué se produce la tendinitis, la tendinosis, la tenosinovitis? Porque el músculo se acortó y esos tendones están ahí firmes dándole la pelea para que no se salgan del huesito. Sí, claro. Entonces, como el músculo se enrolló, entonces tenemos esa capacidad de trabajarlo anteriormente en nuestra casa. Una suposición, te duele la parte posterior del hombro, o sea, elongamos. Epicondilitis, epitrocleitis, elongamos. O sea, son ejercicios que lo que tú necesitas para bajar los dolores es simplemente soltar el músculo para que vuelva a hacer su función normal. Correcto. Bueno, otro problema se da mucho con el uso del mouse. Lo muestro en pantalla porque nosotros ya nos hemos acostumbrado a integrarlo dentro de nuestra actividad cotidiana. El teléfono móvil, túnel carpiano. El túnel carpiano. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Lo que pasa es que el túnel carpiano es la compresión del nervio, ¿cierto? En la parte medial, también en la parte cubital, escafoide. Entonces, cuando empezamos a sentir esa parestesia entre el dedito pulgar y el codo, podemos pensar en una tendinitis, una epicondilitis, pero también relacionado a un túnel carpiano. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, se hace un tratamiento con el traumatólogo, ¿cierto? El médico manda a hacer una electromiografía, el traumatólogo después toma la decisión de mandarlo al kinesiólogo, mandarlo a cirugía, seguir con un tratamiento medicamentoso. O sea, ya ese es un trabajo más médico, más profesional en la parte médica. Y nosotros trabajamos bastante el ajuste de escafoide con quiropraxia. Bueno, decirte, ahí se ajustó el escafoide. Claro. Ahí se ajustó el escafoide. Se escuchó Entonces, cuando tú haces esa manipulación, estás liberando la compresión neurológica que llega hacia el dedo pulgar o hacia la mano. Claro, porque muchas veces pasa, y algunos especialistas de la salud indican de que debe aplicarse la cirugía para corregir problemáticas del túnel carpiano. Claro. ¿Es necesaria la cirugía? ¿Depende? Depende, o sea, todas las patologías van de leve, moderada, severa. Ya. O sea, por eso te digo, o sea, hay patologías que el médico tratante, específicamente el traumatólogo, toma la decisión de medicamento, infiltración, kinesiología. Entonces tiene harta posibilidad de ver antes de llegar a la cirugía. Si ya el paciente tiene una patología crónica, un túnel carpiano que ya lleva más de 3 meses, con una parestesia, donde el paciente ha perdido la fuerza, donde el paciente ya no puede ni siquiera tomar el lápiz, o sea, ya es un proceso donde el traumatólogo tiene que tomar la decisión, ¿mandamos a oficio o hacemos cirugía? Pero ya ese es un tema ya netamente médico. Por eso yo te explicaba anteriormente, este trabajo, creo que todos nosotros tenemos que entender lo que es un trabajo multidisciplinario. Sí. O sea, tenemos que trabajar siempre con todos los otros profesionales, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y hasta dónde llegar. Pero nuestra principal función como profesional de salud, estamos trabajando con vidas, estamos trabajando con seres humanos, es entregar la solución al problema del paciente, aunque tengamos que derivar, pero entre todos buscar la solución del paciente. Bueno, muchas veces se da, y usted bien lo mencionaba, rescato ese ejemplo que usted decía del muchacho que con la rodilla estaba presionando la espalda de su compañero y la gracia era que la lograba hacer sonar. Quienes generalmente tienen problemas de apreturas de espalda, lo vamos a calificar así, sí. Andan con la espalda muy apretada, Sí. por distintas circunstancias. ¿Cada cuánto tiempo hay que empezar a soltar la espalda? ¿Cada cuánto tiempo habría que ir al quiropráctico, por ejemplo, para que, vamos a hacer tronar los huesos y que la cosa funcione mejor? Todo va en la severidad del paciente. Ya. O sea, si tú vas, por decirte, con un dolor de espalda, ¿cierto? Un dolor que tuviste partiendo leña, levantaste un saco y te dolió la espalda. O sea, se hace un tratamiento hoy día con todo lo que es la evaluación, todo lo que es la anamnesis, todo lo que es el termoscan, o sea, toda la evaluación completa, y se te hace el ajuste, se te hace la manipulación. Y yo siempre le digo a los pacientes, si usted siente dolor, menos de lo que siente ahora, o sea, una semana más, si no 15 días, si no un mes. Correcto. Porque va todo en la severidad de la patología y del dolor del paciente. O sea, dependiendo de todo ese tipo de fenómenos que pueden ser los males subyacentes, ahí depende mucho para poder comenzar a realizar un tratamiento y un acompañamiento de aquellos casos que puedan ser un poquito más prolongados a lo largo del tiempo de la vida. Sí, pues, y todo bien unido. O sea, lo que yo te decía, la hidratación,
del paciente. O sea, quiropraxia, mínimo 2 o 3 litros de líquido durante las posteriores 24 horas. ¿Por qué? Porque necesitamos botar esa toxina de nuestro cuerpo. Si no tomamos líquido, no botamos la toxina, no hidratamos nuestro cuerpo, el músculo va a doler y nuestro cuerpo va a doler y al final nos vamos a acordar que fuimos al quiropráctico y nos dolió más. Pero ¿fue por qué? Porque no seguimos las pautas que nos dio el profesional. Esta es una zona muy particular, de mucho trabajo agrícola de temporada, de muchos oficios asociados al rubro forestal y también con algunos malos hábitos alimenticios, donde muchas veces se priorizan otros elementos y aumentan los índices de sedentarismo y de obesidad. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que son más sedentarios? ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen problemas con su peso? ¿Pueden participar de un proceso de quiropraxia? Sí, sí. Y lo principal es que ese paciente, cuando tiene una contextura muy gruesa y tiene, por decirte, una discopatía, que es un paciente que sí o sí puede sufrir una discopatía, porque tenemos claro que quien soporta todo el peso de nuestro cuerpo es la columna lumbar. Entonces, lo primero que te va a decir un médico o un profesional de salud es que tiene que bajar de peso. ¿Ya? O sea, eso es lo principal, buscar el IMC en nuestro cuerpo, el índice de masa corporal correcto. ¿Para qué? Para que podamos aliviar también esa compresión y de esa misma forma podamos llegar a una elongación mejor de la musculatura, a un mejor trabajo de la musculatura y aliviar también los dolores del paciente. Correcto. Y ahora, en el caso de una persona que, por ejemplo, ha tenido problemas de cadera, ha tenido que intervenirse quirúrgicamente y luego de la operación, la instalación incluso de algunas prótesis que ha sucedido, no se corrigen las dolencias. ¿Qué pasa en ese sentido? Mira, lo que pasa es que ahí hay que trabajar bastante porque le colocaron una prótesis, ¿cierto? Es algo que no es hueso, que no es óseo, es algo en metal, para que la gente lo entienda. Es toda la cabeza del fémur más el acetábulo, que de repente se hace un trabajo completo y se cambia toda la cabeza del fémur más el acetábulo en metal. Sí. O sea, ahí se intervino la parte ósea de nuestro cuerpo. Y en sí, al intervenir la parte ósea, después intervinieron también los músculos, intervinieron la parte blanda. Entonces tú, para poder que ese paciente vuelva a hacer su actividad de la vida diaria normal, tienes que ir a una buena rehabilitación. Tienes que volver a hacer tus actividades normales. O sea, si tú te operas de la cadera y tú antes jugabas básquetbol, o sea, la idea es que el profesional te vuelva a entrenar para que tú vuelvas a hacer tu actividad de la vida diaria, normal. Claro. O lo más normal posible. Pero hay que buscar esa ayuda porque por algo está pasando que no bajan mucho los dolores. Algo está pasando. Correcto. Y hay que buscar qué es lo que está pasando. Falta hidratación, falta bajar más de peso, falta elongación, falta ejercicio, qué es lo que estamos haciendo. Como usted bien lo decía, a lo mejor estamos trabajando, no sé, en una parte donde tengo que caminar y voy por los cerritos con mucha piedra y mi cuerpo se me mueve. O sea, todo eso te va produciendo un dolor. Y a la tarde llegas a la casa y dices, hoy vengo muerto, con un dolor de espalda tremendo. O sea, influye el calzado, influye el uso de una mochila o un bolso con mucho peso que te termina cargando de un lado hacia adelante. Influye ya, mal calzado, me pongo mal la mochila y más encima me pongo a ver el teléfono. Todo eso puede... Ergonomía. Todo eso puede influenciar en alguna en un cambio estructural. Exacto. Claro, la ergonomía es lo principal de nuestro cuerpo. O sea, al final tenemos que aprender a sentarnos, a caminar, incluso de repente no sé, pues cuando de repente tú andas en moto y andas como... Claro. O sea, imagínate un pique o un viaje de San Javier a Santiago en moto, así como una moto de pista hacia adelante. Sí. O sea, esa persona va a llegar con un dolor... No te van a bajar de la moto. De columna tremendo. Sí, claro. Entonces, por eso te digo, son temas posturales que podemos trabajar bastante. Bastante. Y como te digo, ahora hay una cantidad de profesionales tremendo, mucho kinesiólogo, hay quiroprácticos, no mucho, pero hay traumatólogos, médicos. Yo le digo, cuando los exámenes complementarios llegaron, es porque llegaron, o sea, tenemos que ocuparlos. O sea, ya no podemos quedarnos con que el paciente viene con un dolor lumbar y le decimos, no, un lumbago, inyéctese esto y váyase para la casa. No, o sea, busquemos una radiografía, busquemos una resonancia, busquemos una eco, ayudemos como profesionales de salud a esos pacientes que están visitándonos porque necesitan la solución a un problema. En virtud de su experiencia, Germán, que es vasta en esta materia, desde que comenzó a desarrollar esta actividad hasta la fecha, han pasado algunos años,
¿cuáles son los problemas más habituales con los que se ha encontrado? ¿O ha habido un cambio en el tipo de dolencias asociados también a una solución mediante la quiropraxia? No, como te decía anteriormente, lo más que te llega yo creo que relacionado al trabajo que nosotros tenemos en nuestra comuna. Ya. El trabajo del sobrepeso, el trabajo de la gente que saca fruta, que va por una escalita, que anda con esos bolsos grandes con la fruta. Entonces, las hernias, las protrusiones discales, la lumbociática, o sea, la lumbociática, yo siempre le digo a los pacientes, yo hago muchos videos en TikTok explicando algunas patologías, y yo siempre le digo, la lumbalgia, el lumbago es la compresión de los músculos lumbares. O sea, eso porque se hizo un giro mal, porque se hizo una sobrefuerza, pero si ya ese lumbago a los 2 días empezó a dormir la pierna, es una ciática, es una lumbociática, o sea, ya está comprimiendo el nervio ciático. Y hay que buscar una ayuda, porque eso no se va a pasar con agüita carmelita, como decían los abuelitos antiguamente. Claro. O un tecito de alguna hierbita mágica. Claro, no. O sea, por eso le digo, o sea, los profesionales que en este momento hay en nuestro país y en el mundo son profesionales que vienen a dejar una solución o buscar una solución al paciente. Los estudios complementarios lo mismo. O sea, esa es nuestra función. O sea, yo estudié 2 años técnico en enfermería, soy laboratorista dental, soy kinesiólogo, soy quiropráctico. Mi último diplomado en quiropraxia y osteopatía lo hicimos con la Asociación Colombiana de Osteopatía y Quiropraxia. O sea, la verdad el tema salud me encanta. Y yo creo que siempre yo le digo, o sea, para mí la salud es lo principal. Si nosotros no tenemos salud, no tenemos trabajo. Si no hay trabajo, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay vida. Entonces tenemos que buscar la posibilidad de entregarle una buena salud a nuestra gente y a nuestros pacientes. Y en este mismo sentido la gente tiene que entender que para poder obtener una buena salud forzosamente hay que invertir en un principio hasta poder ya encontrar las respuestas necesarias que nos permitan reintegrarnos a la actividad cotidiana con la mayor normalidad posible, ¿no? Sí, porque un quiropráctico no lo vas a encontrar en el servicio público. Claro. O sea, el quiropráctico es particular, lo vas a encontrar siempre particular, porque como no es profesional de salud, no lo van a contratar en un consultorio. Yo imagínate que ahora me queda un examen para terminar mi máster en ecografía musculoesquelética, o sea, yo voy a poder hacer ecografías clínicas. Pero si a mí me contratan en un servicio público, me van a contratar como kinesiólogo. Entonces, si lo vemos en el tema económico, o sea, jamás te va a convenir irte a un servicio público. ¿Por qué? Porque te van a contratar como kinesiólogo, vas a quedar en el rango del kinesiólogo, entonces todos los otros posgrados que tú tienes no te los van a tomar, entonces tú vas a trabajar mejor en una consulta privada, donde incluso de repente mis colegas me dicen, o sea, tú lo que cobráis es muy bajo a lo que deberíamos cobrar. Pero yo le digo, estamos en San Javier, y en San Javier no podemos cobrar más, porque en San Javier yo cobro 30.000 pesos, le estoy quitando un día de trabajo a una persona que fue a sacar arándano. Entonces también tenemos que ser conscientes de dónde estamos, cuánto cobramos y cuál es la solución que tenemos que darle al paciente. Claro, son 30 lucas de un día, pero que en el fondo le van a permitir trabajar bien los otros 20. Claro. Sí, pero yo cobro menos que eso, así que... Sí, estamos de acuerdo, pero era en virtud del ejemplo. Sí. Ahora, ¿cómo también la quiropraxia ha logrado compatibilizarse con la medicina tradicional y particularmente con el deporte? Esta es una zona donde hay miles de personas que practican actividad física y deportiva, sobre todo los fines de semana. Los partidos de fútbol amateur, grandes planteles, muchos de los cuales el día lunes, el día martes o el día miércoles requieren de la atención requerida. Y de repente en el día, por decirte, a mí claro. me tocó hace muy poco una experiencia en la consulta, tipo 20 horas. Yo tengo cerca de mi consulta una multicancha de pasto sintético. Y un chico de nuestra comuna llegaron golpeándome la puerta así como muy fuerte, había unos pacientes y venía un chico con una subluxación del dedo, pero acá abajo, o sea, colgando. Anda, y el chico así como, tío, me dice, mire cómo viene el dedo a mi amigo. Y yo en realidad ni conocía a los chicos. Ya le dije, pasa, le dije, no hay problema. ¿Cuándo fue? No, recién, tío, si me caí en la cancha. O sea, al final mira para otro lado, aprovechando, como decían los abuelitos, que está calentito, ¿cierto? Así que tomamos ahí el dedito, empezamos a trabajar la articulación, a mover hasta que logramos volverla a su posición. Pero eso hay que hacerlo con mucho profesionalismo y tenemos que conocer la anatomía de nuestro cuerpo. Porque como yo te digo, o sea, pasan nervios, pasan músculos, pasan ligamentos, pasan muchas cosas por esa articulación. Entonces, si tú haces una tracción y vuelves a colocar una articulación en su posición y pasas a llevar algún nervio, algún músculo, algún ligamento, entonces vas a dejar ese paciente con un daño, con un pinzamiento por el resto de su vida, si es que no le tienen que hacer una cirugía. Correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado donde vamos.
donde vamos. Sí ha tocado. O sea, yo ahora hay como 2 o 3 clubes, creo, profesionales en Chile Sí. que ya han contratado kinesiólogos quiroprácticos. Ujú. Hace muchos años atrás hubo un partido de Chile-Alemania, acá en Chile, un partido amistoso creo que fue, y un futbolista alemán tuvo una subluxación de tobillo. Y el kinesiólogo de ellos llegó, entró, traccionó, un poco de cloruro de etilo, un poco de tape, estabilizaron y el futbolista siguió jugando. Entonces, le puedes dar una funcionalidad más rápida al paciente, le puedes ayudar a buscar una recuperación más rápida. ¿Por qué? Porque entre que el paciente llegue, ¿cierto? O sea, como bien tú lo dices, estás en cancha, ¿cierto? Te doblaste el piececito, hubo una subluxación de la articulación de tobillo y lo llevas al servicio público, ¿cierto? O sea, en ese lapso lo trasladan para hacer radiografía, ya han pasado 1 o 2 horitas, ¿cierto? Para que lo vean. O sea, ya el paciente empezó con todos los dolores y esa articulación empezó a ponerse más rígida. Correcto. Entonces ahí llegamos a la opción de que solamente lo tiene que traccionar el traumatólogo ingresándolo a pabellón. Pero podemos hacerlo, como te digo yo, de repente cuando tú te encuentras al tiro sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Con mucho cuidado y profesionalismo sí se puede hacer. ¿Cómo ve el futuro de la quiropraxia? La verdad, una opinión muy personal, ¿eh? Yo creo que es una medicina complementaria que debería estar como profesional de salud. Ya. Debería regularizarse en Chile. Yo representando al Colegio de Quiroprácticos, ya me tocaba ir a la Comisión de Salud, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senado. He ido a conversar con algunos diputados y algunos senadores para que la quiropraxia en Chile en realidad sea reconocida como profesión de salud. 1, para abaratar los costos. 2, para poder trabajar en un equipo multidisciplinario. 3, para que el paciente también le salga menos valor y podamos a lo mejor estar en el código sanitario, a lo mejor ingresar a FONASA y que el paciente también pueda tener un costo menor a lo que está cancelando ahora. Porque habemos quiroprácticos que cobramos desde 20, 30, 40, 50, 60, 70, tú vas a Santiago y de repente te encuentras hasta por 75.000 pesos una sesión. Entonces, está bien, hemos estudiado harto, pero si logramos legalizar la carrera en Chile, ya no tendríamos estos pseudos profesionales, sino que sería una carrera de salud. O sea, al final tendríamos que estudiar tantos años, tantos ramos, tantas horas teóricas, tantas horas prácticas, y ahí usted es profesional. ¿Cuál es el mensaje que usted le entregaría a la ciudadanía para que pueda cuidarse, para que pueda tomar conciencia respecto de una buena condición postural, una buena condición nutricional y el hecho de empezar a preocuparse de esos pequeños, grandes detalles que a la larga, como este ejercicio que no es el apropiado, que tengo el notebook a baja altura, que uso mucho el mouse, que estoy todo el día mirando el teléfono o que estoy mal sentado? Y después el cuello no lo soporta. Exacto, entre el cuello y la espalda y esta parte que son terribles Sí. al final del día. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros para tratar de tener una mejor calidad de vida y obviamente en su debido momento acudir a un profesional como es su caso? Bueno, yo creo que acá lo principal es, como yo te decía anteriormente, hay patologías que son leves, moderadas o severas. No podemos ir al profesional cuando ya no aguantamos el dolor, porque ahí ya está la patología. Nosotros tenemos que ir cuando la patología es leve. O sea, si empezamos con un malestar en la rodilla y empezamos con un pequeño clavadita, con algo pequeñito, o sea, vamos al profesional, vamos al médico, y que el médico derive al traumatólogo, al kinesiólogo, al quiropráctico, no sé, al profesional que corresponde. Y empezar a darle un tratamiento cuando el dolor es leve. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a tomarte, no sé, cualquier analgésico o una friega con la cremita que te dieron, con aguardiente, con no sé qué y cuánta cosa más, y la gente empieza, pero ya a los 3, 4 meses ya el dolor no era tan poquito, sino que el dolor ya empezó a ser más intenso. Ya puede ser hasta invalidante incluso. Claro, y ahí te acuerdas, ahora voy a ir al doctor. Porque ahora me duele, ahora ya no puedo caminar, me levanto en la mañana, me cuesta estar de pies, o sea, ahora voy al doctor, ahora voy al profesional. No, o sea, cuando usted empiece con una pequeña molestia, acuda inmediatamente. Hay exámenes complementarios, hay profesionales que lo van a ayudar, y si ese dolor lo ataca inmediatamente, va a poder mejorar. Manguito rotador, tocando otra vez el tema, una tendinitis, inflamación del tendón, pero te colocas calorcito y nada más, y ahí lo dejaste. Y pasó el dolor. Y de repente hiciste una mala fuerza y sentiste un...
Y ahí ya vas a sacarte la eco porque te deriva el médico, el traumatólogo, y te dicen, ¿sabe que ahora tiene un 60% de desgarro el tendón? ¿Por qué? Porque pasó de una tendinitis a una tendinosis, se calcificó, se endureció y el tendón casi se cortó entero. Entonces, ¿por qué no fuimos antes? Entonces, primero es la prevención. Correcto. Tenemos que prevenir las patologías. Después tenemos que ponerle ojo cuando algo nos aparece y a ir al profesional para buscar la solución. Pero hay que buscarla cuando estamos recién empezando, porque después de repente es como se dice, o sea, un paciente con cáncer, si tú lo vas a tratar en el momento, lo puedes recuperar. Pero si dejas pasar, estamos complejos. El tiempo es vital. El tiempo es en todo. Sí, sí. Bueno, Germán, ¿cómo lo podemos localizar? ¿Dónde está usted? Bueno, yo estoy acá en San Javier, la consulta Quiroquines, ¿cierto? Ahí estamos trabajando con todo, o sea, con evaluaciones, con todo lo que el paciente requiera. Y como bien lo digo y lo vuelvo a repetir y siempre lo voy a decir, o sea, y si no podemos nosotros ayudarla, vamos a buscar la posibilidad de derivar y buscar una solución al problema y ver qué es lo que podemos hacer. Aquí en San Javier, la kinesiología va a la clínica Quiroquines San José, gracias, lleva el nombre de mi padre, en la calle Juntas Viejas, ahí los puede encontrar. Y ahí podemos conversar y cualquier duda comunicarse al número de la consulta que está en las páginas de las redes sociales y todo eso, no hay ningún problema. ¿El horario de atención? De lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta que las velas no ardan. De acuerdo. Y el día sábado, de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Perfecto. Pero estamos disponibles en el horario que siempre tratando de acomodarnos también al paciente. O sea, siempre te vas a encontrar con que después de las 18:30 llega mucho paciente porque terminan de trabajar, claro. Muchos pacientes no se ven porque dicen, no, yo salgo a las 7, esa hora está todo cerrado. O sea, nosotros estamos ahí trabajando 8, 8:30, 9, 9:30, no hay ningún problema, solamente comunicarse y vamos a tratar de buscar una solución. Bueno, Germán, muchas gracias por su tiempo y gentileza con nosotros. No, muchas gracias a usted por la invitación y algún día si quieren traemos una camilla y vemos acá y hacemos algo mucho más práctico, sí, para que la gente sepa qué es lo que se puede hacer. La espalda de varios de mis compañeros y la propia se lo van a agradecer, créame. Gracias, Germán. Muy amable. Bueno, Germán Herrera, quiropráctico y kinesiólogo de la clínica Quiroquines San José, de la comuna de San Javier, en el sector de Juntas Viejas. Ya lo sabe, atención desde las 9 de la mañana, de lunes a sábado. Y bueno, así conocimos en profundidad esta herramienta alternativa a la medicina, pero cuyo complemento es fundamental para mejorar la condición médica de muchos pacientes e incluso para ayudar a detectar alguna patología que requiere también de una atención un poco más profunda desde el punto de vista de la ciencia médica, pero también brindar alivio en caso de alguna dolencia que pueda estar relacionada con nuestra espalda, que debemos cuidar como corresponde. Y así llegamos al final de este capítulo del 30 Te Ayuda, como siempre aquí en su casa, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. No lo olvide, comuníquese con nosotros, el teléfono que usted bien conoce, 73-256-1630. También estamos en el WhatsApp, el más 569-6864-8989, en el facebook.com/Canal 30 Oficial y en la www.canal30.cl para servirle a todas y a todos ustedes. En un ratito, contigo en la tarde. Gracias por su compañía. Hasta luego.